¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia detrás de los objetos cotidianos que usamos todos los días? En esta segunda entrega de la miniserie, estamos explorando los secretos detrás de algunos de los objetos más comunes que nos rodean. Prepárate, porque te llevaremos a través de historias impactantes que nunca imaginaste. ¿Qué crees? Iniciamos con la historia detrás de la cubierta de aluminio del queso Camembert. El queso Camembert es un queso de leche de vaca con un sabor suave y cremoso que es originario de Normandía, Francia. Este queso es conocido por su corteza blanca y suave, que se forma naturalmente durante el proceso de maduración. Pero, ¿sabías que la cubierta de aluminio del queso Camembert no es una parte tradicional de la receta original? La cubierta de aluminio se introdujo en la producción del queso Camembert en la década de 1920 como una forma de protegerlo durante el transporte y almacenamiento. Antes de la introducción de la cubierta de aluminio, este se envolvía en hojas de muselina, que eran menos efectivas para protegerlo del transporte y almacenamiento. Aunque la cubierta de aluminio se presentó inicialmente para fines prácticos, también tuvo un impacto significativo en la calidad del queso Camembert. La cubierta de aluminio ayuda a mantenerlo fresco y protegido de la humedad y las bacterias. Además, también ayuda a mantener su forma y prevenir la aparición de manchas de moho no deseadas. A pesar de que la cubierta de aluminio es un elemento común en la producción moderna de queso Camembert, hay algunos productores que todavía utilizan la técnica tradicional de envolver el queso en hojas de muselina. Estos productores sostienen que su proceso de maduración es más natural y auténtico cuando se utiliza la técnica tradicional. Ahora daremos un recorrido por la historia del origen del cepillo para el cabello. El cepillo para peinarse es un objeto cotidiano que ha sido utilizado por siglos para peinar y desenredar el cabello. Pero, ¿cómo se inventó el cepillo para el cabello? El primer registro de un objeto utilizado para peinar y desenredar el cabello se remonta a la antigua Grecia, donde se utilizaban peines hechos de marfil o metal para peinarse. Sin embargo, el primer cepillo para el cabello como lo conocemos hoy en día fue creado en Inglaterra a principios del siglo XIX. El primero fue creado por William Kent, un peluquero londinense. Kent se dio cuenta de que los peines de metal que se utilizaban en la época dañaban el cabello y el cuero cabelludo de los clientes, y creó un objeto que fuera más suave y efectivo. Su primer cepillo para el cabello estaba hecho de cerdas de jabalí y un mango de madera tallado a mano. El cepillo de cerdas de jabalí fue un gran éxito y rápidamente se convirtió en una herramienta esencial para los peluqueros y para la población en general. Con el tiempo, se introdujeron nuevos materiales para las cerdas, como el nylon, y los mangos se fabricaron en diferentes materiales, como plástico y metal. En la actualidad, existen diferentes tipos de cepillos para el cabello, cada uno con una función específica. Algunos cepillos están diseñados para desenredar el cabello húmedo, mientras que otros están diseñados para crear un estilo específico. Además, también se han introducido cepillos eléctricos que utilizan tecnología para alisar y peinar el cabello. Continuamos con la invención de la pelota de goma. La pelota de goma es un objeto cotidiano que se utiliza en una variedad de juegos y deportes. ¿Pero cómo se inventó la primera pelota de goma? La pelota de goma fue inventada por Charles Goodyear en 1839. Goodyear era un inventor y químico estadounidense, que había estado trabajando en la creación de un material resistente al calor y al frío para su uso en neumáticos. Durante uno de sus experimentos, Goodyear accidentalmente derramó una mezcla de caucho y azufre en una estufa caliente. En lugar de degradarse, la mezcla se solidificó y se convirtió en un material resistente y elástico. Goodyear se dio cuenta de que este nuevo material tenía potencial para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo pelotas de juego. Por lo que trabajó para perfeccionar su proceso de fabricación de caucho vulcanizado y en 1855 presentó la primera pelota de goma. Esta se convirtió rápidamente en un objeto popular para juegos y deportes, incluyendo el béisbol, el baloncesto y el fútbol. Su diseño elástico y resistente lo hizo ideal para rebotar, lanzar
y rápidamente se convirtió en un elemento esencial para muchos deportes. A lo largo de los años, se han introducido diferentes tipos de pelotas de goma, incluyendo pelotas de tenis, de golf y de baloncesto. Además, también se han desarrollado pelotas especiales para deportes como el fútbol americano y el rugby. ¿Sabes el origen de las gafas de sol? Las gafas de sol son un objeto común en la sociedad moderna, utilizadas para proteger los ojos de los rayos UV y mejorar la visibilidad en condiciones de luz intensa. Pero, ¿cómo se originaron las gafas de sol? Tienen una larga historia que se remonta a la antigua China y Roma. En la antigua China, se utilizaban lentes de cristal ahumado para proteger los ojos de los rayos del sol. En la antigua Roma, se utilizaban esmeraldas para mejorar la visión en condiciones de luz intensa. Sin embargo, las gafas de sol modernas se originaron en la década de 1930 en Estados Unidos. En 1936, la compañía estadounidense Ray-Ban fabricó las primeras gafas de sol modernas, llamadas Aviator. Las gafas Aviator fueron diseñadas para proteger los ojos de los pilotos de avión del resplandor del sol mientras volaban. Se hicieron populares entre la población general en la década de 1960, gracias a la moda y al glamour de Hollywood. Las estrellas de cine comenzaron a utilizarlas como un accesorio de moda, lo que ayudó a popularizarlas en todo el mundo. En la actualidad, las gafas de sol se han convertido en un objeto esencial para la protección de los ojos y la moda. Se utilizan en una variedad de situaciones, desde deportes al aire libre hasta eventos sociales. Además, se han introducido diferentes tipos de gafas de sol para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna, como gafas de sol polarizadas para mejorar la visibilidad en el agua y gafas de sol con protección UV para proteger los ojos de los rayos dañinos del sol. Si te está gustando este contenido, no olvides darnos un me gusta y suscribirte. Continuamos con la historia de los conservantes de alimentos. La conservación de los alimentos ha sido un problema durante siglos. Los seres humanos han utilizado diferentes métodos para conservar los alimentos, como la refrigeración, la salazón y el ahumado. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han introducido nuevos métodos de conservación de alimentos, como los conservantes químicos. Los conservantes químicos se utilizan para aumentar la durabilidad de los alimentos y evitar su descomposición. Uno de los primeros conservantes químicos utilizados fue la sal, que se usó para conservar la carne y el pescado durante siglos. La sal reduce la humedad en el alimento, lo que evita que las bacterias y otros microorganismos se desarrollen y descompongan el alimento. Otro conservante químico fue el vinagre, que se obtuvo temprano para conservar verduras y frutas. El vinagre es ácido, lo que evita que los microorganismos se desarrollen y creen una degradación. A medida que la ciencia avanzaba, se introdujeron nuevos conservantes químicos en el mercado. Uno de los primeros conservantes químicos utilizados fue el ácido benzoico, que se introdujo en el mercado alimenticio en la década de 1800. Aunque es efectivo, el ácido benzoico no fue muy popular debido a su sabor y aroma fuertes. En la década de 1900, se introdujeron nuevos conservantes químicos, incluyendo el ácido sulfuroso, el ácido ascórbico y el nitrato de sodio. Estos conservantes químicos fueron utilizados en alimentos enlatados, como frutas y verduras en conserva, y en carnes procesadas. En la actualidad, se utiliza una amplia gama de conservantes químicos en los alimentos, incluyendo el ácido cítrico, el benzoato de sodio y el propionato de calcio. Estos conservantes químicos se utilizan para aumentar la durabilidad de los alimentos y reducir el riesgo de debilitamiento y enfermedades transmitidas por los alimentos. A continuación echaremos un vistazo por la historia del vaso de plástico. El vaso de plástico es un objeto común en la sociedad moderna, utilizado en una variedad de situaciones, desde fiestas hasta eventos deportivos. Pero, ¿cómo se originó el vaso de plástico? El plástico fue descubierto por primera vez en el siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1900 cuando se desarrollaron los primeros plásticos comerciales.
En la década de 1930, la compañía estadounidense Sodo Cup Company presentó el primer vaso de plástico comercial. Los vasos de plástico de Solo eran conocidos por su durabilidad y conveniencia, lo que los hacía populares en fiestas y eventos sociales. En la década de 1960, se hizo más popular debido a su uso en la industria alimentaria y de bebidas. Los restaurantes de comida rápidamente comenzaron a utilizar vasos de plástico para sus bebidas para llevar, y se convirtieron en un objeto común en las máquinas expendedoras de bebidas. Con el tiempo, se han introducido diferentes tipos de vasos de plástico para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna. Los desechables son comunes en eventos al aire libre y fiestas, ya que son fáciles de usar y no requieren lavado. Los vasos de plástico reutilizables se utilizan en situaciones más formales, como eventos empresariales y bodas. Sin embargo, el uso excesivo de estos ha generado preocupaciones por el impacto ambiental, ya que representan un problema para el medio ambiente porque tardan muchos años en descomponerse y pueden ser perjudiciales para la vida marina y los ecosistemas. En la actualidad, se están introduciendo alternativas sostenibles al vaso de plástico, como los vasos de papel y los vasos biodegradables. Además, algunas ciudades y países han comenzado a implementar leyes y regulaciones para reducir su uso y promover alternativas sostenibles. Seguimos con la invención de la cinta adhesiva. La cinta adhesiva es un objeto común en la sociedad moderna, utilizada en una variedad de situaciones, desde reparaciones de emergencia hasta proyectos de arte y manualidades. Pero, ¿cómo se originó la cinta adhesiva? Se desarrolló a partir de la necesidad de crear un adhesivo resistente y duradero. En la década de 1920, la compañía estadounidense 3M comenzó a investigar formas de mejorar la cinta adhesiva. Después de varios años de investigación y desarrollo, 3M presentó la cinta adhesiva Scotch en 1930. La cinta adhesiva Scotch era única, porque utilizaba un adhesivo sensible a la presión, lo que permitía que la cinta se adhiriera a una variedad de superficies. Además, era resistente al agua y podía soportar altas temperaturas. En la década de 1940, la cinta adhesiva se convirtió en una herramienta común en la industria de la construcción y la manufactura. Era utilizada para unir materiales como madera y metal, y también se utilizaba como una forma de sellar y proteger cables eléctricos. Con el tiempo, se han introducido diferentes tipos de cinta adhesiva para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna. Los tipos de cinta adhesiva incluyen cinta de doble cara, cinta de embalaje y cinta adhesiva. También se ha utilizado en la medicina para sujetar apósitos y vendajes, y en la moda para reparar ropa y accesorios. En la actualidad, la cinta adhesiva sigue siendo una herramienta valiosa en la sociedad moderna. Sin embargo, su uso excesivo puede ser perjudicial para el medio ambiente, ya que la mayoría no son biodegradables y pueden tardar muchos años en descomponerse. Veamos la historia de la cámara fotográfica. La invención de la cámara fotográfica se atribuye a muchas personas, incluyendo al francés Joseph Niepce Niepce y al británico William Henry Fox Talbot, ambos en la primera mitad del siglo XIX. En 1826, Niepce logró capturar una imagen permanente utilizando una cámara oscura y una placa recubierta de betún de Judea, mientras que en 1835, Talbot logró capturar el proceso de negativo positivo, lo que permitió la producción de múltiples copias de una imagen. En 1888, la compañía Kodak presentó la primera cámara portátil y fácil de usar, la Kodak número 1. Esta cámara venía precargada con un rollo de película y podía tomar 100 fotografías. Una vez que se agotaba el rollo, se enviaba de vuelta a la compañía para ser procesado, y se entregaba una nueva película precargada. Esta idea de cámaras listas para usar revolucionó la fotografía y permitió a más personas capturar momentos importantes en sus vidas. En las siguientes décadas, la tecnología de la cámara fotográfica siguió avanzando rápidamente. En la década de 1920, la compañía alemana Leica lanzó la primera cámara compacta de 35 milímetros, que se convirtió en un estándar para los fotógrafos profesionales y aficionados. En la década de 1940, la compañía estadounidense Polaroid presentó la primera cámara instantánea, que permitió a los usuarios obtener una imagen impresa en cuestión de minutos.
con la llegada de la era digital en la década de 1990, la tecnología de la cámara fotográfica se transformó aún más. En lugar de usar películas, las cámaras digitales utilizan sensores de imagen para capturar fotografías que se almacenan en tarjetas de memoria. Además, las cámaras digitales permiten la vista previa inmediata de la imagen y la edición en la cámara. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde surge la botella de plástico? Las botellas de plástico son uno de los objetos más comunes y utilizados en todo el mundo, pero su historia es relativamente corta en comparación con otros inventos. A continuación, descubriremos cómo surgió la idea de una botella de plástico, su evolución y los impactos que ha tenido en la sociedad. La idea de una botella de plástico se remonta a principios del siglo XX, cuando el químico alemán Hermann Staudinger descubrió la estructura molecular de los polímeros. Sin embargo, no fue hasta la década de 1940 cuando se fabricaron las primeras botellas de plástico. La empresa estadounidense Owens-Illinois, conocida por fabricar botellas de vidrio, fue la primera en fabricar una botella de plástico en masa en 1947. La botella, que estaba hecha de polietileno de alta densidad, se usó para envasar productos de limpieza y otros líquidos similares. Sin embargo, las botellas de plástico no se convirtieron en un producto popular hasta la década de 1960, cuando se aprovecharon para envasar bebidas. En la década de 1970, la preocupación por la creciente cantidad de basura y la necesidad de materiales más livianos y económicos condujo al desarrollo de nuevos materiales de plástico para las botellas. Se introdujo el PET, tereftalato de polietileno, un material más ligero, resistente y reciclable que el polietileno de alta densidad. El PET se convirtió rápidamente en el material de elección para las botellas de bebidas, y su popularidad aumentó aún más con el lanzamiento de la Coca-Cola Light en una botella de PET en 1991. Desde entonces, las botellas de plástico han sido cada vez más usadas en todo el mundo, y se han convertido en un símbolo de la cultura del consumo. Sin embargo, el uso masivo de botellas de plástico ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. Muchas de estas botellas no son recicladas y terminan en vertederos o en los océanos, lo que afecta la vida marina y contamina el agua. Además, la producción de botellas de plástico requiere grandes cantidades de energía y recursos naturales, lo que aumenta la huella de carbono y contribuye al cambio climático. Ahora vamos a la historia de las galletas Oreo. Las galletas Oreo son un dulce muy popular en todo el mundo, pero ¿cómo surgieron estas deliciosas galletas? La historia de las galletas Oreo se remonta a 1912, cuando fueron inventadas por la empresa estadounidense Nabisco. En aquel entonces, Nabisco se dedicaba a la fabricación de galletas y otros productos horneados. El inventor de las galletas Oreo fue un hombre llamado Sean Porcello, quien trabajó como científico alimentario en Nabisco. Porcello experimentó con diferentes recetas y formas de galletas hasta que llegó a la forma icónica de las Oreo. Las primeras galletas Oreo se vendieron en una caja de metal y se elaboraron en la fábrica de Nabisco en Nueva York. Se hicieron populares rápidamente, y Nabisco comenzó a venderlas en todo el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, las galletas Oreo se convirtieron en un alimento popular para enviar a los soldados en el extranjero. La empresa incluso cambió la receta para hacer que las galletas resultaran más resistentes a las altas temperaturas y la humedad. A lo largo de los años, Nabisco ha lanzado varias variaciones de las galletas Oreo, incluyendo rellenos de diferentes sabores como vainilla, chocolate, menta y limón. En la década de 1990, las galletas Oreo se convirtieron en un fenómeno cultural, y se hicieron populares en todo el mundo. Las Oreo se han convertido en un elemento básico en la industria de la repostería y se pueden encontrar en una variedad de productos, desde pasteles hasta batidos. Ahora te presentamos la historia de la camisa polo. La camisa polo es una prenda de vestir icónica que ha sido parte de la moda masculina durante más de un siglo. A continuación, se presenta una mirada a la fascinante historia detrás de esta prenda de vestir tan popular. La camisa polo tiene sus orígenes en el deporte del polo, que se jugaba en la India británica a finales del siglo XIX. Los jugadores de polo usaban camisas de manga larga de algodón para protegerse del sol y mantenerse frescos en los campos de juego.
En la década de 1920, el jugador de polo argentino René Lacoste comenzó a experimentar con diferentes estilos de camisetas para el deporte. Lacoste se sintió frustrado por las camisas tradicionales de manga larga que se usaban en el polo, que se volvían incómodas en el calor y dificultaban el movimiento. En 1926, Lacoste abrió y patentó la primera camisa polo moderna. La camisa de Lacoste tenía una tela de algodón piqué de punto transpirable, que era más cómoda que las camisas de algodón de manga larga. También tenía un cuello y un botón en la parte delantera, lo que la hacía más elegante y adecuada para llevar fuera del campo de juego. La camisa polo de Lacoste se convirtió en un éxito inmediato entre los jugadores de polo y los entusiastas de la moda por igual. La marca Lacoste comenzó a producir camisas en una variedad de colores, y pronto se convirtió en un elemento básico en el guardarropa masculino. En la década de 1950, su popularidad se fortaleció más allá del deporte y comenzó a ser utilizada por personas de todas las edades y profesiones. En la década de 1970, Ralph Lauren popularizó aún más la camisa polo con su marca de ropa con el icónico logo del jinete de polo en un caballo. Hoy en día, la camisa polo es un elemento básico en la moda masculina, disponible en una amplia variedad de diseños, colores y telas. Desde el campo de polo hasta la oficina, la camisa polo es una prenda de vestir versátil y elegante que ha resistido la prueba del tiempo. A continuación veremos el origen del Tetrabric. El Tetrabric es uno de los envases más utilizados en la actualidad para la conservación de alimentos. Este innovador envase fue inventado por el sueco Ruben Rasen en los años 50, y se ha convertido en una alternativa popular a los tradicionales envases de vidrio y metal. Rasen presentó el Tetrabric como respuesta a la necesidad de encontrar un envase que fuera más práctico, ligero y resistente que los envases existentes en la época. La idea surgió después de que Rasen visitara una fábrica de envases de papel en los Estados Unidos, donde vio un proceso para recuperar papel con plástico y aluminio, lo que le dio la idea de desarrollar un envase más duradero y resistente para alimentos. El Tetrabric es un envase de cartón laminado, que cuenta con varias capas de material para lograr una mayor resistencia y durabilidad. En su interior, el Tetrabric cuenta con una capa de aluminio que evita que la luz, el oxígeno y los olores afecten a los alimentos. Además, el Tetrabric cuenta con un tapón de plástico que se puede volver a cerrar, lo que permite que el envase sea reutilizado. El Tetrabric fue una auténtica revolución en el mercado de los envases de alimentos, ya que permitió una mayor duración y conservación de los productos, además de ser un envase más práctico y fácil de transportar. Desde su creación, el Tetrabric ha evolucionado y se ha convertido en una opción popular para muchos alimentos, incluyendo leche, jugos, sopas y alimentos para mascotas. El éxito del Tetrabric se debe en gran parte a la innovación y creatividad de Ruben Rasen, quien con su visión de mejorar la industria de los envases de alimentos, decidió crear un producto que ha perdurado en el tiempo y que sigue siendo utilizado en todo el mundo. Gracias por ver. Si te gustó este video, asegúrate de darnos un me gusta y suscribirte para que no te pierdas nuestra próxima miniserie de historias impactantes detrás de objetos cotidianos. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura.